Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿Qué tiene de particular el libro de Hechos de los Apóstoles? Bueno, resulta que Hechos nos provee el armazón para comprender todo lo que ocurre durante la era apostólica, o por lo menos durante una buena parte de ella, ya que no contempla el espacio del tiempo de algunas de las epístolas universales o el Apocalipsis. El libro de Hechos comprende un espacio de quizás unos 30 años desde la ascensión hasta antes del año 70, en la destrucción del templo. El libro de Hechos de los Apóstoles reviste una importancia singular porque en el camino nos va respondiendo una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó con los discípulos después de la ascensión del Señor? Cuando el Señor Jesús sale de escena de la historia, ¿cómo es que Pedro llega a tener un lugar de preponderancia? ¿Cómo es que Pedro, habiendo negado al Señor, luego lo encontramos como líder principal en la iglesia de Jerusalén? ¿Dónde lo encontramos eso? ¿Cómo sucede? ¿Dónde? En Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es que, si seguimos la propuesta de que Hechos sirvió como la defensa de Pablo frente al emperador para responder a aquellas acusaciones que le hacían los judíos, este cuerpo de defensa también nos explica no solamente el surgimiento de la iglesia, que la iglesia no surgió como un movimiento político nacionalista, puesto que cuando los discípulos durante el momento de la ascensión le preguntan a Jesucristo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le dice el Señor? Es un asunto de ustedes. Ustedes recibirán poder, pero no poder para ser ministros, no poder para ser senadores, no poder para ser empresarios, no poder para dirigir el pueblo a nivel político. Ustedes recibirán poder, y la manifestación más significativa del poder que recibieron los apóstoles fue que fueron testigos de la muerte y resurrección del Señor. Hechos de los Apóstoles nos habla del momento de la ascensión y nos habla de que esto sucedió en el monte de los olivos, ¿verdad? Yo les mencioné un pasaje la semana pasada donde se nos habla de que el Señor Jesús habría de poner de nuevo su pie en el monte de los olivos. Esto se encuentra en el libro de Zacarías. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar. Señor, nosotros te pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro en este momento y que nos ayude a entender las riquezas del reino siendo predicado por tus santos apóstoles, tus siervos, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú nos des convicción y nos ayudes a tener la misma seguridad que ellos. También a lo largo de todo este estudio, Señor, responde a las interrogantes que vienen surgiendo. Interrogantes naturales y necesarias de la historia que nos es relatada luego de la ascensión del Señor Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden en el capítulo 1, versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿En qué otra ocasión aparecieron dos varones con vestiduras blancas? ¿En qué otra ocasión? En el momento de la resurrección y también en el momento de la ascensión. Los
los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué le dijeron aquellos dos varones en el lugar del sepulcro? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ahora le está preguntando, ¿ustedes hacen mirando al cielo? Y mira, y ahora mismo pienso de cómo el Señor utiliza sus mensajeros para llevar a los discípulos al próximo nivel. ¿En qué se quedaron ellos? Buscando entre los muertos a quién, al que había resucitado. Y ahora en que estaban ellos, mirando hacia el cielo a quien habría de venir. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto venir. Dice la palabra de Dios. Entonces, después del encuentro que le hablaron los varones con vestiduras blancas, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o del monte de los Olivos, el lugar donde Jesús regularmente se juntaba con sus discípulos, por lo menos en esta época previo a la pasión, en esa semana de la Pascua, y donde él tuvo la última reunión con sus discípulos antes de ser llevado cautivo para sufrir el martirio. Nos dice el pasaje, y aquí hay un detalle muy importante, el cual el monte del Olivar está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Que resulta que la ley dice que como no se podía hacer labores de siervo, tú no podías levantar una pared, tú no podías hacer una zanja porque era un día de reposo, y estaba estipulado hasta qué distancia se podía caminar durante el día de reposo. Podía caminar quizás 2 kilómetros, que era la distancia permitida por la ley. No podía salir caminando para Villa Altagracia ni para San Cristóbal. Entonces nos está diciendo con esto que el monte de los Olivos está muy cerca de Jerusalén. Y entrados, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Subieron a dónde? Al aposento alto. No se nos dice si necesariamente es el mismo aposento alto donde ellos estuvieron, donde tuvieron la última cena, pero sí se nos dice de este aposento alto que no era el clásico aposento que nosotros pensamos. Un aposento como el que nosotros pensamos, ¿qué es lo que cabe? Una mesita, un gavetero y una cama, ¿verdad que sí? Entonces, oye las características de este aposento. Y entonces subieron al aposento alto, donde moraban ¿quiénes? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, ¿y quién? Y Judas, el hermano de quién? De Jacobo. Aquí hay 11 de los 12 discípulos. Ellos estaban en este aposento alto. Ellos se habían establecido ya en Jerusalén, porque recuerden que lo que les digo el Señor es que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Todos estos perseveraban unánimes en oración, eran de un mismo espíritu, buscaban las mismas cosas en oración. Un detalle muy importante, que siempre que la iglesia está orando unánimemente, vemos algún tipo de manifestación del Señor. No necesariamente como nosotros esperamos, porque nunca nos podremos ir por delante de lo que el Señor va a hacer. Y Él puede responder mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero siempre que la iglesia se da a la oración, ¿qué pasa? Dios te habrá de manifestar. Había una canción en mi tiempo
que decía que si nosotros oramos, veremos como este lugar bien. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quiénes son todos estos? Los 11. ¿Ok? En oración y ruego, ¿con quiénes? Con las mujeres y ¿qué más? Y con María, la madre de quién. ¿Por qué no se dice la madre de Dios? Porque Jesús es el Dios encarnado. Ella es la madre de este nuevo ser llamado Jesús, que es la encarnación del verbo que toma la naturaleza humana y nace y entra en este mundo ahora como el Dios hombre. Entonces, en lo tocante a la humanidad, María, que era la madre de Jesús, y también estaban allí sus hermanos, que anteriormente, cuando lo vimos en Juan capítulo 7, ellos no creían en Jesús. Pero ahora, ¿qué sucede? Ellos son parte del grupo de los que están esperando la promesa. ¿Quiénes son? Los hermanos de Jesús. Entre la Pascua de Juan capítulo 7, la fiesta de Juan capítulo 7, y ya la ascensión, ya ellos todos son creyentes. Recuerden que ellos decían, pero ven acá, ¿por qué tú no haces aquí las obras que tú haces en Jerusalén? Pero ya en este momento, evidentemente, después de la resurrección, ya todos ellos son ¿qué? Son creyentes, juegan un papel importante dentro de la congregación, como lo vemos, que eventualmente Santiago, el escritor de la Epístola Universal, es uno de los hermanos de Jesús. No tendría sentido el argumento católico romano de que esto era un primo hermano, que esto simplemente agrega oscuridad y confusión a la narración, y no se vería ningún propósito de decir que ahí están los primos de si no era en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días siguientes pasado el día 40, cuando Jesús ascendió. Y hay un límite, inclusive, en el tiempo, porque el próximo capítulo, el capítulo 2, nos habla de Pentecostés, que tenía lugar, era la fiesta que tenía lugar 50 días después de la Pascua. Entonces, en aquellos días, son los días entre el día 40 de la ascensión del Señor y 50 cuando se celebraba Pentecostés. En esta semana y media se levantó, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y esto es un detalle importante, porque a nosotros nos viene a la mente que los creyentes que andaban con el Señor era solamente el grupo de los 12. Pero no, había muchos más que, a pesar de que no fueron comisionados como apóstoles, también reunían condiciones igualitos que los demás, solamente que no fueron llamados por el Señor. En aquellos días se levantó en medio de los hermanos. ¿Quién se levantó? Pedro. ¿Recuerdan? Al final de Juan, ¿en qué encontramos con Pedro? Completamente dictado. ¿Qué dijo? Voy a poner mi caída otra vez. ¿Qué le dijo a los discípulos? Señores, me voy a entrar a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Pues yo también voy contigo. Él no dice mercadería fácilmente de nuevo. Pero ya, luego de que el Señor lo restaura, lo reta y lo comisiona, entonces vemos a Pedro tomando el lugar que le correspondía. Una de las cosas que el Señor le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido como a trigo para zarandearlo, ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y Pedro ahí se desbocó, no te preocupes, Señor, tú verás que yo sí soy serio, yo sí soy responsable, que yo nunca te voy a fallar, yo hasta mi vida la haría por ti. El Señor le dijo, mira, Satanás pidió permiso para zarandearte como a trigo, para moverte, y por medio del sacudir en que se quita la semilla, el grano. Pero el Señor le dice, y tú una vez vuelto, que confirma a tus hermanos. Entonces, aquí nosotros vemos ya la palabra del Señor cumpliéndose en Pedro, y él asume una posición de liderazgo tal como el Señor le dijo en aquel momento de Mateo 16, cuando el Señor le dijo, y
tú eres Pedro y a ti te daré que las llaves del reino. ¿Quién es que inicia la era de la iglesia? Pedro. Pero antes de continuar y de iniciar la era de la iglesia, había algo que había que resolver. Y es una pregunta que ellos responden. Ven acá, eran 12 discípulos, sí. ¿Y qué pasó con él que era Judas? Y si Judas está mencionado en los evangelios como uno de los discípulos, ¿de dónde fue que salió este Matías? Lo vamos a ver y se responde de manera natural en el relato. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuánto? La cantidad de creyentes que moraban en Jerusalén. ¿Era como cuánto? No eran 12, no eran 14, no eran 15. Hermanos creyentes, ¿eran cuántos? 120. Y de hecho reciben la denominación de hermanos. Y miren lo que dijo Pedro cuando se dirige, cuando dice que se levanta, es que él se dirige al grupo. Él convoca y se dirige al grupo. Dice, varones hermanos. ¿Por qué él dice varones hermanos y no dice damas y caballeros? Ahí estaban las mujeres, ahí estaban, ¿quién? Las mujeres, y también estaba ¿quién? María, la madre de Jesús. Si María hubiera ocupado un lugar de preponderancia, hubiera sucedido como se practica el protocolo cuando uno se va a dirigir a la audiencia. Uno dice, señor ministro, señora ministra, la secretaria, la presidenta, señora, lo que sea. Y entonces ella hubiera recibido una mención especial. No encontramos esa mención especial. María fue una sierva de Dios que cumplió con el cometido. ¿Cuál era? Aportar la parte humana en la encarnación de Jesús. Después de ahí, casi siempre encontramos a María metiendo la mano. No con esa hegemonía o esa posición que la teología católica romana le otorga. María fue una mujer de carne y hueso, una sierva de Dios, privilegiada como nadie, pero pecadora y invitada como nosotros. Varones hermanos, está dando a un liderazgo netamente masculino. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que cuando nosotros leemos los salmos que David escribió, aunque eran experiencias que él trataba sobre su propia vida, habían sido inspirados por ¿qué? Por el hermano. Esto es un detalle interesante con relación a las escrituras, porque vemos que aún en detalles que están tan cargados de la persona que los escribe, como el caso de los salmos, dice que es la voz del Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo la Biblia valida y autoriza el resto de la escritura. Entonces ya tenemos aquí que todos los escritos de David son validados y identificados como procedentes del Espíritu Santo. Y uno de los detalles que nosotros tenemos para conocer y entender el canon es que nos vamos a ir encontrando pasajes en donde se le está reconociendo autoridad a cierta porción de las escrituras del Antiguo Testamento. Era necesario que se cumpliese la lectura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue día de los que prendieron a Jesús. ¿Qué papel jugó Judas la noche en que el Señor Jesús fue encarcelado? Él le dio la información de inteligencia necesaria para que los sacerdotes pudieran tomar preso a Jesús sin que el pueblo se diera cuenta y sin que hubiera una poblada, porque él estaba en el tope de su popularidad en ese momento. Versículo 17. Y este Judas, ¿verdad? Versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Era de tanta confianza que inclusive que era él, el tesorero. Y de paso que era él también, nos dice Juan que él era ¿qué? Ladrón. Y siempre bajo el argumento de los pobres, los ladrones se quieren hacer ricos.
Por eso tú ves que los políticos, gobierno tras gobierno, año tras año, país y país y organizaciones mundiales, siempre tienen una lucha permanente. ¿Cuál es? La pobreza. Difícilmente haya algún conglomerado humano que haya hecho tanto rico como los pobres. Uno, si el mundo pudiera cuantificar cuántos nuevos ricos o cuántos aumentaron su fortuna a partir de la desgracia de Haití, oye, los pobres siguieron siendo pobres, pero muchos, bajo la excusa de ayudar a los pobres, ¿qué hicieron? Se hicieron ricos, y eso lo pasó con Judas, que Judas no era que le interesaban a los pobres, que era que ladrón, él metía la mano. Pues, con el salario de su iniquidad. Miren lo interesante de Lucas. Lucas, poseído por el diablo y responsable por la maldad de su corazón, dice: venga, pero hay un dinero que yo no puedo ganar. Esta gente quiere saber dónde Jesús va a estar, a qué hora, que lo puedan tomar. ¿Y qué dijo Judas? Ah, no, pues los cuartos son míos. ¿Y qué hizo? Él fue y dijo dónde iba a estar Jesús, a qué hora, para que fueran y lo prendieran. Y Judas fue tan bárbaro, fue tan mezquino, fue tan bajo, despreció tanto a la persona del Salvador, que lo vendió por el precio de un esclavo. Lo dio por 30 piezas de plata, que era el precio que vendía un esclavo normal. El esclavo lo vendió como un esclavo fuerte, ni buena apariencia, ni de nada. Él simplemente, hablando un buen dominicano, ¿sabe lo que hizo con Jesús? Lo que no. Dame lo que sea. Eso es un desprecio, lo que hizo con la persona del Señor. Pues, con el salario de su iniquidad, no sé si era que él pensaba iniciarse como inversionista en los bienes raíces, pero él fue aquí a un campo, una tierra, cuando él no pudo, él fue y le devolvió el dinero, y con ese dinero los sacerdotes fueron y compraron una tierra y dicen: no, ese dinero es sangre, nosotros no lo podemos tocar. ¿Y qué hicieron? Vamos a comprar un terreno para los extranjeros que mueran entre nosotros. Y ese terreno se compró con el salario, el dinero que ellos le pagaron a Judas. Miren qué barata estaba la tierra. Miren qué barata estaba la tierra en Jerusalén. Y también habría que ver el lugar donde estaba. Dice que con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, no lo adquirió él, sino el resultado de ese dinero se utilizó para adquirir el campo, un terreno. Y sabemos que él fue y se ahorcó, pero este pasaje nos da una luz que nosotros no tenemos. Dice: adquirió campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Este pasaje lo que nos está diciendo es: ¿qué pasó luego de que Judas fue y se ahorcó? El tipo se ahorcó, ¿verdad que sí? Se ahorcó de un árbol. Ahí, con el peso, abombado, se rompió la rama, tenía una altura considerable. El tipo, ¿cuánto tiempo murió? Él fue y se ahorcó, posiblemente el día que apresaron a Jesús, ¿verdad? Entonces, oigan bien, todo el mundo está envuelto en la prostitución, pero no está Judas. Quítalo. El otro día era un día de gran solemnidad donde nadie hacía otra cosa que estar celebrando, observando aquel día especial que posiblemente era el día propio de la Pascua. La Pascua se podía comer en las 2 tardes, entre el 14 y el 15. Y es posible que entre ese día el Señor tomó la Pascua, comió la Pascua con los discípulos ahí. Y entonces al otro día, ahí estaba el apresamiento, lo llevaron al martillo y Judas fue y se ahorcó. Pasado el tiempo, no sé qué tiempo, Judas, el árbol cede, Judas cae, explotó, ¿verdad? Abombado.
como un cuerpo que dure varios días colgando, nadie se da cuenta, nadie hace nada con él. ¿Y qué pasa? Cuando cae, se desparrama. Cayó de cabeza, no, todavía es peor el caso, con un campo. ¿Y cómo cayó él? Cayó de cabeza y se reventó por la mitad, por el abdomen. Cayó de cabeza y se regó todo lo que había adentro. Y todo se entraña que se derramaron. Hay algunas muertes que indican desaprobación de parte de Dios, en particular la de los Herodes, algunos de ellos, como Herodes el Grande, que murió con el miembro viril de los gusanos. Se le murió, eso es un tipo de muerte muy novedosa para un hombre. El otro, el hijo, parece que le explotó algo también y murió con gusanos. Y Judas terminó explotado, regando en este lugar. Y no fue que él fue y se arrojó en ese sitio, fue que eventualmente, cuando lo recogieron del sitio donde él cayó, fueron y lo enterraron precisamente en el lugar que compraron los religiosos para enterrar a los extranjeros. Imagínense que en Jerusalén había grandes fiestas, y en esta fiesta había miles y miles de personas, quizás cientos de miles de personas podían estar durante la celebración de esta fiesta, que algunas duraban muchísimos días. Y no era extraño de que se muriera alguien. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, lo que llaman al senador, al ayuntamiento, de una casa, ¿cómo lo van a enterrar? No, ya eso resuelve. Todo que se muere, entierro ahí. ¿Quién fue que entrenó ese campo precisamente? El dinero que de su iniquidad. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Oye, mira qué ironía. Tú supiste del tipo que estaba colgando de un árbol y se cayó de cabeza y quedó todo regado. Uy, qué tipo, qué acto, qué muerte tan ignominiosa, qué final tan terrible. Sí, ese mismo, el que fue el que le dijo a los sacerdotes, no libertad a Jesús. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua como Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Qué nos dice? Que la persona a quien Lucas está escribiendo no era judío, porque está haciendo la observación de que en hebreo o en arameo esto se llamaba, como se decía, Aceldama o campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, y ya el libro de los Salmos ha sido previamente validado y autenticado como autoritativo por quién, por Pedro, cuando dijo acerca de David, que habló por mandato del Espíritu Santo. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha de cierta obligación y no haya quien muera en ella. El lugar donde fue Judas enterrado, ese cementerio donde él inició, él fue el varón del cementerio, porque fue el primer muerto enterrado, San Judas, fue enterrado ahí. No había quien muera en ella y tome otros oficios. ¿Qué está diciendo él? Está combinando diferentes salmos, que está viendo la enseñanza global que hay con relación a las profecías que David dio con relación a Judas. Que él estaba hablando de un caso de él en primer lugar, David, pero que tenía un cumplimiento en el Señor Jesús y en el caso particular de Judas. Esos son los que se llaman en la Biblia profecías de doble cumplimiento. En que está hablando David, está hablando de una situación de su vida, pero que realmente, más que una situación de su vida, apunta al futuro en el cumplimiento de una persona que es el Señor Jesús. Si es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros por todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, es un detalle interesante, porque los evangelios no nos es el relato de una campaña que Jesús duró 3 años corrido y pisado. No, los evangelios regularmente, por lo menos en el Evangelio de Juan,
nos extrae lo sucedido o los hechos por Jesús relacionados con algunas de las grandes fiestas de Jerusalén. Regularmente. Mientras que los otros hablaban de campañas de predicación que Jesús hacía por todas las villas y aldeas, pero no pretenden ser un relato exhaustivo de todo lo que estaba pasando día tras día con una cobertura 24%. Entonces, hubo otros hombres que estuvieron también, pero que no fueron comisionados dentro de los 12. Y estos hombres estuvieron con Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, que había muchas otras personas, otros hombres, presenciando todo lo que estaba sucediendo, sin embargo, no pertenecían al grupo de los 12. Hasta el día que nosotros fue recibido arriba, uno le ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El propósito de los 12 apóstoles era ser ¿qué? Testigos y decir, yo vi al Señor resucitado, yo vi al Señor resucitado, yo estoy predicando a Jesucristo resucitado, y esto el Señor no puso un testigo, no puso 2 testigos, no puso 3 testigos, dejó ¿cuántos testigos? 12, para que él se diera cualquier demanda de credibilidad. Si uno está loco, yo lo entiendo, que no esté loco, también. Que 12 estén locos, no, el 12 no pueden estar locos, ni si están locos pueden tener un comportamiento coherente. El Señor dijo 12 testigos de la resurrección de Jesús. Y señalaron a 2, es decir, que había más de 2. A José llamado Barsabás, no sé por qué razón, todo el mundo era como los sueños, que tenía un nombre pero también un apodo. Aquí tenemos a José llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo. ¿Cuántos nombres tenía el Señor? 3. Era como Simón, que era Simón, Pedro y Cefas. Aparte de eso también le decían hijo de Jonás. Y a otro, el pobrecito nada más tiene un solo nombre. ¿Cómo se llamaba ese? Matías. Y orando dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas. ¿Por qué? Por transgresión, para irse a dónde? A su propio lugar. Judas estaba previamente condenado. Judas, y pudiéramos hacer una pregunta, ¿pudo haber tenido Judas la oportunidad de ser salvo? Indudablemente, pero él nunca creyó. Él nunca creyó, porque él andando con el Señor desde el principio, lo que él estaba ¿qué? Era robando, y lo que él era un corrupto patológico, genéticamente dañado y sin arrepentimiento. Cualquiera, pero extremadamente malo, porque puso la vida del Señor Jesús inocente, santo, amoroso, puro, bueno. Él lo vio y le puso un precio cualquiera de un esclavo de bajo. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado ¿con quién? Con los 11, es decir, que con eso se completaron de nuevo los 12 apóstoles. ¿Qué cosa nosotros vemos en el pasaje? Pregunta. Acá, pero en los evangelios, en los escritos de Mateo, en los escritos de Juan, en el primer tratado que tú escribiste, tú hablas de Judas. En Marcos, ¿sabes cómo es Judas? ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Entonces me hago aquí. La mitad del capítulo, casi la mitad del capítulo, fue dedicado ¿para qué? Para explicar la salida de Judas, que Judas nunca fue de corazón uno de los 12, que era un instrumento del diablo, que era un ladrón, que era un corrupto, que él nunca había creído en el Señor, y que aún a pesar de él haber estado en el círculo de confianza del Señor,
Él no perteneció. Pero esto nos debe dar grima, esto nos debe llamar, nos debe causar estriquito, porque aún a pesar de nosotros tener una vida social dentro de la iglesia, pudiera suceder que nosotros no seamos del Señor. Inclusive pudiéramos tener un ministerio, pudiéramos tener un título, pudiéramos tener una función, pero nunca haber conocido al Señor Jesucristo. Tanto es así que el mejor ejemplo para todo esto y lo que debe llamarnos a preocupación, ven acá, pero cuidado si yo soy un Judas. Y una de las formas más prácticas de nosotros evaluar la condición de nuestra alma es evaluando nuestro amor por el Señor y también los frutos que estamos produciendo. Judas era ladrón y nada más y nada menos, no solamente al grupo que confiaba en él, sino que robaba y negaba al Señor. Muchas veces las personas pueden estar imbuidos completamente, pueden ostentar títulos, pueden estar bautizados y ser miembros de una iglesia. Pueden haber disfrutado de las bendiciones, como muchas personas que les gusta venir a la iglesia, pero cuando vienen a la iglesia sienten paz. Me gusta la palabra, eso produce paz. Mi casa se ha tranquilizado, mi marido ha dejado la calle, mi hijo es bueno, mi mujer es sumisa, todo ese tipo de cosas. Pero si no has conocido a Jesucristo como el Salvador, no importa lo cercano que tú hayas estado de él, morirás en tus pecados, tal como sucedió con Jesús. Tenemos un relato histórico que es como Judas deja de formar parte de los 12. Vemos cómo Judas muere. Su muerte repugnante, podemos decir con confianza, que muestra desaprobación de parte de Dios. No podía tener una muerte más digna, ni tampoco más honrosa que caer, miren, con todas las tripas. Yo tuve la maravillosa oportunidad de un día en la autopista de San Isidro de un perro muerto con las tripas a los afuera. Las tripas se ponen como una vejiga transparente, se hincha. ¿Sabe qué? Así estaba Judas. Óyete, Judas tuvo una muerte que nadie se pudo compadecer de él y nadie se iba a compadecer de él. A él no lo bajaron del árbol. Él simplemente cayó y ¿qué? Y explotó. Una muerte repulsiva para posiblemente el hombre más malo de la historia, por cuanto negó al Señor. ¿Cuál será la condición de nuestra alma cuando nos comparamos con Judas? En este pasaje tenemos dos traidores. ¿A quién? En este pasaje aquí tenemos dos traidores. El primero que mencionamos en este pasaje, ¿quién es? Pedro. ¿Quién es el Señor? Reconoció su pecado, se arrepintió, fue restaurado. Pero tenemos a un pecador impenitente que no se arrepintió, que nunca se fijó en el Señor, y a pesar de haber estado tan cerca, ¿qué sucedió con él? Siguió su camino hacia la perdición. Ya los lectores, o por lo menos Teófilo, ya hay un punto que él puede ir cerrando. Ok, la ascensión, tema cerrado. El regreso a Jerusalén, va cerrado. ¿Quién inicia de nuevo la organización de la iglesia? La organización de lo que va a ser la iglesia. Pedro. ¿Cuál fue el proceso mediante el cual uno que no sonaba, Matías, ahora pasa a formar parte de los 12? O como consecuencia de que Pedro fue movido por el Espíritu Santo para que hubiera a completar el número de ¿qué? De los 12.
un número significativo que pudiera tener implicaciones numéricas, pero nosotros no estamos para especular. El Señor dejó 12 discípulos, eran 12 tribus, eran 12 eran 12 patriarcas, eran 12, misma cosa. Pero, lo cierto es, el caso de Judas nos ha sido declarado detalladamente para que nosotros veamos que lo importante no es pertenecer al grupo. Y mucha gente puede venir a las iglesias, pastor, ¿y cómo yo me hago miembro de la iglesia? Mira, el hacerse miembro de la iglesia pudiera ser intrascendente. Lo importante es que tú vengas al Señor Dios para que tus pecados sean perdonados. Judas no solamente era miembro de los 12, él tenía una posición ejecutiva porque él era que manejaba ¿qué? Porque él era ¿qué? Él nunca conoció al Señor. La cercanía al mensaje y a la persona de Dios nunca le impactó en su vida y él no fue transformado. Por eso, cuando él peca, mientras Pedro peca y va y llora amargamente, y luego vemos que unos tantas semanas después el Señor lo restaura en el mar de Galilea, Judas inmediatamente se vio restaurado su pecado, no pudo con su culpa. ¿Y qué hizo? Bueno, y se apuntó, que es la alternativa que el que no conoce al Señor y tiene para los profesores y fracasos de su vida. Pero nosotros tenemos el perdón el cual Pedro aprovechó y hoy está apuntado como el líder mediante el cual el Señor transforma el grupo de los hermanos, que eran como 120, a la multitud que vamos a saber qué sucede cuando los días después. Que el Señor le bendiga a todos y que permita que nosotros nos aprovechemos de la relación y la cercanía de estar expuestos a la persona del Salvador, para que no suceda como esta gente que siendo cocinero sufren de anemia. Un caso raro, pero que murió Judas de no haber comido la carne ni del pan de vida. ¿Qué motivó a Judas, luego de toda esa acusada, de devolver el dinero? La conciencia. Bueno, si él tiene conciencia, entonces, si él lo hizo por la conciencia, se supone que la conciencia te motiva al arrepentimiento. Luego la conciencia es un mecanismo que Dios puso que es implacable. Cuando la conciencia te acusa, hasta que tú resuelves debidamente y aún así después de haber resuelto, la conciencia te acaba. La conciencia puede ser cruel. Por eso, lo más grande que nosotros podemos tener es una conciencia que no nos acuse. Y especialmente una conciencia que no conoce al Señor. ¿Hemos todos nosotros cometido pecados? Sí. Tenemos una conciencia que nos acusa. Pero mira, el que menos debería estar hablando de ese tema, ¿quién eres? Eres tú. Yo tenía por ti, sabemos tuyo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos quién eres tú. Sí, es verdad, la conciencia, mira. La conciencia me da duro. El martes, yo tengo que ir a predicar a la iglesia, que es un llamado a confesión. Oye, lo que la conciencia ha hecho conmigo en este día. Yo todavía no sé cómo me voy a parar a predicar frente a los hermanos que están esperando palabra de Dios. ¿Y qué habla la conciencia conmigo? Cosas que Jesucristo perdonó y que yo puse frente a la cruz. ¿Qué es la conciencia? Entonces, ¿qué pasa? La conciencia debe ser llevada cautiva a Jesucristo, esa palabra. Si tú lo haces, la conciencia se vuelve desviada. Y él fue víctima de una conciencia indómita que
que nunca conoció a Jesucristo. Si nosotros no tuviéramos el recurso de conocer la palabra, y si no tuviéramos el ejemplo de Pedro, si no tuviéramos el ejemplo de David, si no tuviéramos el ejemplo de Abraham, si no tuviéramos el ejemplo de Sansón, si no tuviéramos el ejemplo de otros tantos que en la Biblia pecaron y que su conciencia los acusó, pero que vinieron a buscar el perdón del Señor, la solución de todos nosotros también fuera que, de hecho, los centros comerciales venderían soguitas en cubo, venderían litros. Te dice, mira, tú lo colocas aquí y todo ese tipo de cosas. Porque nosotros fuéramos suicidas en cadena si no conociéramos al Señor. La conciencia necesita ser moldeada a la luz de la palabra. Cuando nosotros no tenemos nuestra conciencia sometida, moldeada a la palabra de Dios, la conciencia nos tortura. Y solamente la palabra de Dios nos dice, no me acuse de lo que Jesucristo ya me perdonó. Pero él no tenía este recurso. ¿Qué era lo que él tenía a la mano? Porque la conciencia, hasta guindando, cuando él estaba faltando el aire, ahí estaba consciente, ahí, Sin embargo, al ladrón de la cruz, que también tenía una conciencia, el Señor le dio gracia para decirle al Salvador, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a pesar de que él le ha dicho al otro ladrón que tú y yo estamos aquí por los crímenes que hemos cometido, pero nada a él. Y una limpia conciencia solamente la podemos tener en Jesucristo. Después, la conciencia es una arma terrorista. La conciencia descalifica. Y la conciencia no está bajo control. Solamente puede ser motivo al poder de Jesús, porque si no, no se vuelve en una tiranía contra la conciencia. Por eso el Señor no nos dice que vino para cambiar la conciencia, Él vino para perdonar los pecados. Y con nuestros pecados perdonados, nosotros podemos calmar y aplacar las demandas de nuestra conciencia. Que Dios puso en nuestra vida para acusarnos o aprobarnos según los hechos que nosotros hagamos. Que el Señor le diga, nos lleva a todas nuestras casas, nos ayuda a aprender el ejemplo de Pedro, que habiendo le al Señor, nos vemos tomando una posición de liderazgo, y nos ayuda a entender el fracaso de Judas. Judas no murió porque no era perdonado, murió porque no era perdonado. Y su conciencia realmente lo matizó. Y lo llevó al sitio donde él pertenecía, que era el infierno. El Hijo del Hombre será entregado, pero hay de aquel que lo entrega. Eso pasó con Judas. Que nadie ceda a la tentación de él, que pertenecer y formar parte de una vinculación religiosa es equivalente a conocer al Salvador. Porque en tu oportunidad puedes sacar las uñas, tal como hizo Judas, y cerrar los ojos en un altar y abrir los ojos limpiados. El Señor que nos lleve un día a nuestras horas. El Señor bendiga, estamos despedidos. Estoy disponible. ¿Quién quiere ir a comer conmigo? ¿Alguna pareja quiere comer?